les cedo la palabra a nuestra querida ponente. Bienvenida. Muchas gracias, Diana. Y bueno, gracias aquí a que nos juntamos todos. Miren, me encantó el escenario. Le pusieron corazoncitos porque, pues bueno, ya, mañana es el 14 de febrero. No sé si vayamos a celebrar o no. Y digo en general, ¿no? Hablo en plural porque, bueno, los contadores, pues de por sí nunca salen, ¿no? O sea, de repente como que no tenemos vida social, como que de repente nada más estamos ahí claustrados. Y luego ahora con tanta nueva declaración y nuevo formato, de verdad yo creo que fue como un golpe, ¿no? Para muchos un gancho al hígado, de repente se la llevan muy tranquila y, perdón la expresión, ¿no? Pero pues pocos, ¿no? O sea, ya por aquí un nuevo formato, por allá. Y, a ver, vamos a entrar en materia, voy a darles algunos tips, voy a platicarles ciertas cuestiones que tienen que tener muy claras antes de enfrentarse a los nuevos formularios, porque son dos. Realmente tenemos la plataforma de persona física, la DIOT. Voy a ir puntualizando algunas cosas que sí hay que dejarlas en claro, porque muchas de las preguntas van en torno a este robot, ¿no? A este algoritmo que pues pareciera como que o es muy estricto o se volvió loco. Discúlpenme si comienzo con ahí como con una advertencia, pero bueno, me dedico a la capacitación, incluso ahorita estoy aquí coincidiendo, no en el sureste, pero bueno, me ha tocado viajar por todo el país. Y les puedo decir que hablando de las plataformas y los errores, sí tengo una estadística y el 80% de los errores de la plataforma, sí te puedo decir que es responsabilidad del usuario. No es tanto el robot, es el usuario. ¿Y debido a qué? Debido a que de entrada traemos malas referencias, costumbres, al momento de llenar un comprobante digital. Y entonces, esos errorcitos chiquitos, grandotes, que de repente nos permitíamos o que dejábamos pasar en el comprobante, pues ya no, amigos. O sea, acuérdense que es un robot, no tiene sentido común, lo están alimentando de temas de predicciones, ¿no? Está aprendiendo lo que llamamos tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, si lo quieres mencionar así, pero pues no son tan inteligentes. Es decir, digo, llegar a construir un conocimiento como lo construye un ser humano, pues todavía le falta, ¿no? Y entonces nos enfrentamos a una declaración que de entrada, pues es roja, ¿no? O sea, me preguntan, oye, Penny, que, a ver, es roja. Las plataformas que venían en el estilo azul son las que empiezan a desaparecer, ahora todo se vuelve rojo. Incluso la propia plataforma de facturación, pues una de las sorpresas es que también se pintó de rojo. Es decir, vemos a lo que es el portal del SAT, que incluso su color institucional era azul, pues lo vemos cómo se va pintando de rojo, ¿no? Por eso me encantaron los corazoncitos, porque me recuerda mucho al cuento de Alicia en el País de las Maravillas, no sé si recuerdan, la reina de corazones, ¿no? Hablando de corazones, que mandaba pintar las rosas blancas de rojo, si no, les cortaba la cabeza, ¿no? Algo así, ¿no? Me estoy imaginando. Y entonces es una referencia que ya de entrada el cambio de color nos indica que en sí mismo el programa pues hace cosas nuevas, ¿no? Van a disculpar que traigo un poquito de tos, pero bueno, andamos así como que del tingo al tango. Y entonces, eh, esta plataforma obedece a un cambio que va incluso más allá de lo que creo que nos habían platicado, una nueva forma de interactuar del gobierno mexicano, algo que me ha tocado explicar en varios foros, que es la nueva agencia digital, esta intromisión a las tecnologías disruptivas, pero en una evolución total del comprobante. Lo que pasa es que el contribuyente común no se percata de pronto de esa nueva interacción. Es decir, desde la primera vez que me tocó dar un curso de factura electrónica, recuerdo que incluso uno de los primeros lugares que visité fue acá a Mérida. Para la gente ya el darle un clic a la computadora, el que a través de un impulso de tu sistema se generara un documento con información, ya desde ahí hablábamos de un concepto difícil de entender, ¿no? Para cuando estábamos acostumbrados al medio físico. Sin embargo,
ese impulso electrónico ha ido evolucionando. Cada vez se lee más información del comprobante, se analiza, se proyecta, se crean modelos. Entonces, era necesario que las plataformas para la declaración pues también evolucionaran. Aquí el tema es que la plataforma de IVA pues evoluciona para persona física con una declaración muy similar a la declaración de persona moral. Y ojo, quiero hacer así muy puntual con esto porque me dicen, oye, Penny, es que comparamos el formato de reciclo, por ejemplo, en IVA, con el formato de persona física, el nuevo, y pues está como más difícil, ¿no? Está como más completo. Y la respuesta es, creo que vivimos engañados por muchos años y nos engañamos nosotros mismos, ¿eh? Al creer que el IVA era una simple cuentita, porque para persona física veíamos que el formulario era muy simple. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Que descubrimos que el IVA como impuesto, como cálculo, es un poco más complejo de lo que habíamos entendido. No es una simple resta, no es una simple cuentita. Hay que analizar cómo se comporta, sobre todo en la figura del acreditamiento, y el construir el acreditamiento de IVA es lo que nos lleva a realizar ciertas operaciones que son las que ahora vemos que se incluyen en el formato de persona física y que se reproducen en la IOT. Es decir, la declaración informativa de operaciones con terceros es como el complemento de datos necesarios para comprender cómo llegaste a esa construcción del IVA que te vas a acreditar. Porque en sí mismo, todo el tiempo estamos pagando el impuesto, todos los ciudadanos. Incluso de pronto me dan risa, ¿no? Algunos clientes, ya ven que tengo clientes de todo, ¿no? Y algunos contribuyentes que, que piensan que el trabajo del contador es que no paguen impuestos, por ejemplo, o que de pronto también demeritan tu trabajo. Y yo creo que es un momento adecuado para empezar a hacer un filtro de clientes también, porque si el cliente de pronto trae costumbres, ¿no? Hábitos, donde lo que no quiere es pagar el impuesto, o por qué no decirlo, ¿no? De repente contribuyentes que nada más están buscando a ver cómo no pagar o cómo conseguir facturas, o hábitos que sabemos que son incorrectos, estamos a tiempo de pues mejor descartarlos, porque ese tipo de ideas mal concebidas de cómo pagar menos, creo que aquí van a quedar muy evidentes y van a generar un modelo de riesgo peligroso para los que incluso estaban acostumbrados a manipular el formulario. Y lo tengo que decir así, porque no tiene poquito, una contadora me platica, oye, es que esta clienta, persona física, honorarios, ¿no? Servicios profesionales, pues de repente viene conmigo porque, fíjate, tiene años, ¿no? Que ella prácticamente me despidió porque dice, pues yo puedo calcular solita mis contribuciones, ya fui al SAT, me dijeron que no necesito contador, ¿no? Y digo, ya no sabemos esta historia. Y lo que empezó a pasar con esta persona es que entendió cómo manipular el formato, ¿no? Porque era un formato que no cargaba nada. O sea, el formato anterior, tú entrabas y le llenabas, ¿no? Las cantidades. Incluso si te daba a pagar IVA, por ejemplo, esta señora lo que hacía es que si le daba a pagar, le agregaba en IVA acreditable, ¿no? Pendiente de restar de periodos anteriores y se restaba según saldos a favor que ella traía de atrás, que se inventaba, ¿no? En su cabeza. Y ya, con eso no le daba a pagar. Claro, de alguna forma pues había corrido con suerte, no lo habían detectado, pero ahora que se enfrenta al nuevo formato, dice, pues, ¿qué onda? Porque, a ver, hasta para acreditar un saldo a favor, pues tengo que dar santo y seña, ¿no? Del saldo a favor. ¿En qué declaración, con qué número, en qué fecha? O sea, ya, vamos, si te habías acostumbrado a decir las cosas a la mitad, a no llevar contabilidad, a no integrar la información correctamente, creo que, híjole, te vas a topar con que ahora necesitas reconciliarte con el contador, si es que me estás viendo y eres directamente el contribuyente, sí darle un abrazo. Hay un canal que tengo en TikTok, me buscas como Penny Castro, y en ese canal advierto, es un canal que me comunico con ustedes para echar relajo nada más. No les explico nada en materia fiscal, porque, pues, ¿qué te puedo explicar en 3 minutos, no? Si aquí, de entrada, ya les dije que nos vamos a estar, yo creo que toda la hora, ¿no? Contando estos tips.
¿Qué te puedo decir en 3 minutos? Nada, pero sí te puedo hacer reír o compartir un poquito de mi vida. Y hay un video que es el que ha tenido más vistas en TikTok, que creo sobre los contadores, sobre este perfil donde la historia que yo plano es una historia real, es un programa que se llama Rescata mi Restaurante, y literal, hasta dónde el acompañamiento de un contador es vital para que la historia sea de éxito y no sea de una enfermedad terminal, por ejemplo, en el caso del empresario. Entonces, a ver, lo primero que tenemos que ser puntuales es, antes de enfrentarte a las nuevas plataformas, es muy importante, muy necesario que revisemos el repositorio de los contribuyentes, aunque sean personas físicas. De pronto subestimamos a la persona física porque decimos, bueno, es que la persona física, pues son menos operaciones, a lo mejor el ingreso, pues en comparación con una persona moral es más bajo, pero no la subestimes, porque aquí el tema es que va a haber muchas personas físicas que se van a enfrentar no solamente a la nueva plataforma de IVA, sino algunas que van a tener que presentar la DIOT. Entonces, a ver, para ir puntualizando, la regla de quienes están exceptuados de presentar la DIOT, gracias a Dios, no ha cambiado. Entonces, tenemos, les voy a decir quiénes no la presentan, ¿no? Y ahí vamos descartando, ¿no? Los que no presentan la DIOT son las personas físicas con ingresos menores a 4 millones de pesos. Y todos los reciclos personas físicas, reciclos personas morales. Fuera de esos casos, los demás son los que estaríamos obligados, ¿no?, a presentarla. Ahora, independientemente de que no estés obligado a presentar la DIOT, sí es muy importante comprender que de todas maneras el nuevo portal está conectado con el comprobante. Entonces, si no hay congruencia en los comprobantes que emites o que recibes, sí vas a tener un problema, independientemente del tema de la DIOT. Entonces, sí les recomendaría que fuéramos de entrada cuidadosos con el repositorio. Tu primer parada tiene que ser el repositorio de comprobantes, no el visor. O sea, claro, visores de momento no, porque la gente se me está yendo a revisar el visor, los visores de pronto no están actualizados, y el chisme es que no están actualizados porque, fíjense que para mí fue una sorpresa, no los administra el área tecnológica del SAT. Yo pensé que sí, o sea, yo asumía que el área tecnológica como que controlaba todo, pues finalmente todo es tecnología, pero no. Los visores no están administrados directamente por el área tecnológica, lo administran terceros. Entonces, por eso es que de pronto los vemos desactualizados. Lo vimos, ¿no? En enero para pagar la retención de nómina, decía que estaba cargada, ¿no? Los comprobantes de nómina, creo que hasta el 21 de diciembre, algo así, ¿no? Entonces, es cierto. Entonces, vamos a entrar directamente al repositorio de comprobantes y vas a descargar los comprobantes y vas a verificar, a ver, de entrada, cómo facturaste. Porque, a ver, las personas de pronto tienen el hábito de facturar en PUE, porque es muy normal que el cliente te pida que la factura la hagas PUE. Entiendo que de repente es la buena intención de que, bueno, te va a pagar el mismo mes, pero a veces no ocurre. Y ahora el expedir una factura PUE que no se pague dentro del mismo mes representa un riesgo tanto para el emisor como para el receptor. Y me refiero a que, a ver, el emisor, porque pues va a tener que pagar el IVA, ¿no? O ajustar, en todo caso, la factura, el comprobante. Pero por el otro lado, para el receptor es un tema, porque imagínate que haces una compra, y no la pagaste en enero. Y entonces, pues tienes la factura, pues, posiblemente el robot te la va a cargar y vas a entrar a tu formato y va a estar ahí como IVA pagado, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿y acreditamos ese IVA o no? Es decir, a lo mejor el comprobante dice una cosa, pero si no tienes elementos para comprobar que efectivamente pagaste, en el futuro eso puede resultar un dolor de cabeza, porque a ver, ahí les va. Tenemos que ser conscientes de que, aunque estamos presentando una declaración informativa, si la autoridad desea validar o revisar qué tan correcta es esa declaración informativa, usted puede preguntar lo que quiera. Y entonces sí puede llegar al punto de decir, oye, aquí me estás diciendo que pagaste tal servicio, porque la factura dice, pues, ok, acreditaste el IVA, pues quiero ver el pago, ¿no? Quiero ver el estado de cuenta, quiero... Y si no tenemos cómo demostrar, pues cómo les explico que va para atrás. Es decir, esto va a eficientar mucho el trabajo de la autoridad, porque
Cosas que se cruzan muy rápido, como el tema del comprobante, pues ya entre la plataforma y el repositorio y los controles que ya tienen establecidos en el algoritmo, ese trabajo se hace en tiempo real. Y entonces se van a dedicar a revisar cosas más interesantes, como las situaciones de fondo, a lo mejor de las operaciones. Entonces, primero, revisamos repositorio, revisamos el estatus de los comprobantes, tanto los emitidos como los recibidos. Y si por alguna razón tienes una factura, sobre todo en el tema de los pagos, que está la factura como PPD, la pagaste y no tienes el complemento de pagos, es el momento de exigir ese complemento de pagos. Y yo sé, miren, este curso yo sé que es una plática para que por favor no se me estresen, para que por favor esto se lo tomen con calmita y pues para que no omitan mañana su celebración, ¿sí? Porque pues también es importante que se me esparzan, no descuiden a sus parejas, pues al rato estos de la casa me los van a correr. Pero sí tomemos en cuenta que hay varias situaciones que hay que resolver antes de presentar esta declaración informativa. Me preguntan, oye Penny, la declaración informativa, ¿por qué de repente me dicen que es el 17, ¿no? De febrero. Habrá, claro, si tú revisas la ley, efectivamente dice que se vence con el pago provisional. Lo que pasa es que la facilidad que nos da la miscelánea es que la presentemos en el mes siguiente, o sea, tenemos hasta el 28 de febrero para presentar la declaración informativa de enero. Eso nos pone en otro inconveniente. Entonces, a ver, es muy importante que con los temas de vencimientos sí distingamos el vencimiento de una informativa del vencimiento de una declaración con pago. Sin embargo, las dos son importantes. Ahora, acá, si a lo mejor tú te das cuenta que tienes por ahí una compra, tengo la factura, pero no tengo el complemento de pago, lo puedes pedir. Oye, Penny, pero es que el complemento de pago a lo mejor no me lo entregan luego. O sea, se supone que me lo debieron de haber hecho a más tardar el 5 de febrero, pero ya fue. Es decir, a ver, ya se pasó el 5 de febrero. No podemos hacer el tiempo atrás. Que te hagan el complemento pues ya hoy o cuando se acuerden, no importa, pero que te lo hagan. Porque algo importantísimo de los complementos de pago. El complemento de pago trae dos fechas, amigos, dos fechas. La fecha de emisión y de timbrado y la fecha de pago. La que nos importa es la fecha de pago. Si la fecha de emisión, voy a ponerme así muy extrema, dice 3 de marzo, pero dice la fecha de pago, no sé, 15 de enero, te prometo que el robot la procesa como 15 de enero. Incluso muchos de estos tips que yo les doy, digo, ahorita estamos haciendo una charlita como muy informal, así como para relajarnos todos, pero sí vamos a tener un curso, de una vez les aviso, nos vamos a juntar el próximo 24 de febrero, para ver la declaración completa y cómo se llena y dónde le picas y todo. Pero bueno, es importante que ahorita vayan preparando el escenario para que cuando nos veamos el 24, si Dios quiere, pues ya entremos de lleno ya nada más a llenarla para presentar. Ya claro, y si la pueden presentar en febrero, qué bueno que la lograron presentar, pero si no, señores, la presentan en marzo. Es decir, a veces vale la pena, aunque cumplamos extemporáneamente, aclaro, pero de forma espontánea, esperarnos un poquito para hacerlo bien, que a lo mejor alocarnos con las prisas, hacerlo al aventón y que al rato pues tengamos que hacer un montón de complementarios o correcciones o entonces, hasta cancelar todo y volver a empezar. Tómense su tiempo. El SAT se tomó su tiempo, se tomó su calmita en todo esto. Es más, estoy recomendando y van a decir, es que ya está la Penny subversiva, no le sirven los corazones de atrás, ¿no? Ya no sabe, ya nos va a empujar a echar pleito, pero a ver, una de las primeras cosas que vamos a hacer después de revisar el repositorio y revisar qué comprobantes tienes y qué te hace falta, la segunda cosa que vas a hacer es, te vas a conectar a mi portal y vas a mandar una solicitud, un caso de aclaración para, a ver, consultar lo siguiente. Es muy importante, amigos, hacerles saber a la autoridad que, ok, entendemos la necesidad del cruce de información, entendemos la necesidad de que se verifique no la congruencia de las operaciones y para eso es necesario un nuevo formato. Eso lo entiendo. Pero sí es importante hacerle ver a la autoridad que de acuerdo a código, ellos tenían la obligación
de publicar los formatos por lo menos con 30 días de anticipación. O sea, se te dan 30 días para que tú conozcas previamente el formato y tengas como el chance de presentarlo. Y no tuvimos 30 días, perdón, pero el formato se dio a conocer la semana pasada, creo que fue el jueves, la semana pasada. A ver, febrero tiene 28 días, o sea, ni siquiera es el mes completo, es un mes cortito, y luego si esos 28 días, ¿no? Le quitas 6, ¿no? De lo que se tardó la autoridad en darnos a conocer la plataforma. A ver, hay que hacer entender a la autoridad que necesitamos una prórroga. Y estoy hablando de la declaración informativa. A lo mejor con la declaración del pago, bueno, ya será responsabilidad de cada quien, ¿no? Si cumple extemporáneamente o no, la de pago. Pero sí la informativa, sí es importante que la autoridad considere la prórroga y manda tu caso de aclaración. A ver, y no esperas que te contesten, ¿eh? Porque de pronto no nos contestan, pero es para que ellos sean un poquito más conscientes, sobre todo el robot, porque hay que avisarle al robot que estamos tarde, que estamos con la presión encima y que algo que nos ha puesto en la mesa cuando hemos hablado de tecnologías disruptivas y que sí, la inteligencia artificial y las plataformas, la gente no hemos puesto en la mesa el tema de los derechos humanos de los contribuyentes. Es decir, o sea, estamos ahorita tan habituados al tema del robot que se nos olvida que, a ver, este robot del SAT o el robot del Seguro Social o el robot de la Secretaría de Trabajo están interactuando con personas, con seres humanos, con personas que sentimos, tenemos sentimientos, por favor, nos enfermamos, necesitamos comer. A ver, no somos robots como ellos, ¿no? Sí, porque algunos dirán, no, pues es que el robot ha de pensar que también el contador no duerme, ¿no? Y que pues no importa, ¿no? Se le va a alcanzar el chance, no. A ver, esto sí debemos dejarlo en claro. No estamos haciendo nada de malo en mandar una consulta a la autoridad y decir, oye, nada más te recuerdo, o sea, no nos diste los 30 días, y estamos ya con la presión encima. Sería un ejercicio muy interesante, adecuado, ¿no? Para también ubicar situaciones donde creo que el contribuyente, pues de repente nada más le pasan las cosas, ¿no? Y las asume como vienen y no debe de ser así, tendría que haber una retroalimentación por lo menos, ¿no? Sobre todo porque estamos en una época complicada donde se nos vencen la declaración de prima de riesgo del Seguro Social, estamos acá con los cambios de formato para el SAT, pues ya las pymes ya entran en 2 semanas al llenado de su declaración anual. Entonces digo, y no es que sea culpa de nadie, no vamos a darle la responsabilidad completa al SAT, digo, el SAT no tiene culpa de esto, pero pues sí un poquito ser más conscientes, ¿no? De que todos nos vemos ya trabajando bajo presión y a lo mejor el querer trabajar o cumplir bajo presión no te permite cumplir adecuadamente. Entonces, tómenlo en cuenta. Entonces, vamos a revisar primero los comprobantes. Si nos hacen falta complementos, solicitamos los complementos y por favor, seamos empáticos entre contadores, porque, a ver, de repente a lo mejor te pasa que te habla el cliente, oye, ¿te acuerdas de la operación? Es que la factura me la puedes cancelar y sustituir, o me puedes emitir tu complemento de pagos, y de repente el contador es el que no quiere. No, es que yo ya cerré. No, es que ya se pasó. No, es que ya estamos en febrero. A ver, seamos también un poquito empáticos, ¿no? Dirán por ahí, hoy por ti, mañana por mí. Por favor, seamos conscientes de la situación. Y como vamos a tener a lo mejor que corregir comprobantes, tercer consejo, a ver, si se tiene que cancelar la factura, pues ni modo, se tiene que cancelar y sustituir. No hay más. No le tengan tanto miedo a las cancelaciones. Porque por ahí lo que yo estoy percibiendo en la gente es que o tiene miedo a cancelar o piensa que no puede cancelar. A ver, abusados con eso. Me ha tocado que de repente la gente cancela la operación, sustituye y al sustituir se vuelve a equivocar. ¿Sí? De verdad. Y me ha pasado con grandes contribuyentes, que me pasó con una cadena hotelera que no sé qué hicieron, el tema es que cancelaron, sustituyeron, pero se les barrió y las facturas sustitutas todas las hicieron en PUE. Entonces dije, no, espérame, es que pues no, porque todo te lo va a cargar en un solo mes, no. Tenía que haber sido PPD, pasar el complemento de pagos y ya poner la fecha de pago de cada operación y pues distribuirlo, ¿no? O sea, acomodarlo en el mes en que le toca, ¿no?
pues no tuvieron que volver a cancelar. O sea, la misma operación, yo creo que la ajustaron 3 veces, ¿no? Y ni modo, pues volvemos a cancelar y lo volvemos a hacer hasta que quede perfecto. ¿Por qué? Porque el robot es perfecto, es exacto. No es más o menos, no es lo que interpreta, no. Él tiene un algoritmo, ese algoritmo es exacto y de acuerdo a lo que dice el comprobante es lo que va a leer y lo que va a procesar. Entonces, nuestro trabajo es en parte ayudarle que a través del comprobante el robot comprenda específicamente la operación. Entonces, esa parte de que a lo mejor cancelamos y volvemos a empezar, no le tengas miedo. Y seamos empáticos con los contadores, porque pues de repente a lo mejor te piden el favor, ¿no? De cancelar y corregir. Me preguntan, dice, ¿ya no se tiene la facilidad de presentar la ayuda a fin de mes? No, sí, por eso estaba haciendo la aclaración. A ver, a ver, yo creo que el cambio de formato, lo que nos está obligando es a repasar las reglas, ¿no? Porque así, como que hay que desempolvar todo el IVA y repasar sobre todo el tema de cómo se acredita, etcétera. Y sí tenemos hasta fin de mes, lo que pasa es que si te vas a ley, exclusivamente a la ley del IVA, sí menciona que es el 17. Ahora, la facilidad es que lo podemos presentar hasta fin. Por eso les digo, y aunque es hasta el 28 de febrero, aún así estamos con el tiempo encima, porque no nos dieron los 30 días entre la publicación del nuevo formato y el vencimiento. Dice, la declaración del IVA del nuevo portal determina un IVA acreditable muy diferente al que yo determino. ¿Se podrá modificar? Bueno, a ver, vamos entonces al siguiente consejo, aprovechando la pregunta de cuando el robot determina una cosa y según yo es otra, ¿no? Vamos a ver esto. Voy a tratar de explicarlo de forma tal que para todos sea congruente. ¿Cuál es el algoritmo que está aplicando el robot? Incluso es necesario que nos hagamos un poquito más amiguitos del robot. Es decir, no es que estemos tratando de descifrar el agua tibia, no. Pero si nosotros acompañamos el diseño del formato con la lectura de la ley, aquí específicamente es, léete los artículos 4, 5, 5A, 5B de la ley del IVA. Y incluso en el orden en que van apareciendo los párrafos, vas a ver que va siendo como congruente el formato, desde el formato de la plataforma. Y cuando entiendes el formato de la plataforma para declarar el IVA, es más congruente para ti el nuevo formato de la DIOT. ¿A qué me refiero? Bueno, hay que recordar que esta ley es una ley viejita, o sea, ya tiene más de 20 años. Desde que se concibió la ley no distingue regímenes fiscales, es decir, de pronto las personas físicas me dicen, pues es que este formato es como de persona moral, es como de régimen general. No, espérame, es que en el IVA es el IVA y punto, es decir, no es que ese chiquito grandote es la regla, ¿no? En general. Hay algunas facilidades, pero bueno, son para contribuyentes de verdad muy específicos, pero en general es como la misma fórmula. Entonces, el IVA acreditable se construye, amigos. ¿Cómo que se construye? Sí. Yo tengo un impuesto que pago. Y ese impuesto que yo pago, necesito reunir ciertos requisitos para que se convierta en IVA acreditable. Por eso, de entrada, encontramos el concepto IVA trasladado pagado y ya como que al final dice IVA acreditable. Por eso digo que se construye. Entonces tengo el IVA trasladado pagado. A ver, una factura simple. A lo mejor compraste un librero y ese librero pues lleva IVA. Esa factura con el IVA es el IVA trasladado pagado. Ok. ¿En qué momento se convierte en IVA acreditable? Y ahí les va. Todos los contribuyentes, y aclaro, por eso vamos a dar un curso el 24, porque lo voy a explicar. Todos los contribuyentes tenemos que hacer la misma mecánica, que consiste en el IVA que pagas, tienes que prorratearlo. ¿Qué es eso de prorratearlo? Tengo que identificar ese IVA. Si la cosa que yo pago, que puede ser una compra o puede ser un gasto, si eso que pago
me va a servir para realizar mi actividad grabada o mi actividad exenta, o para, si tengo actividades combinadas, para un uso indistinto de actividades. Entonces, ¿qué implica eso? Que de entrada tienes que definir si tu actividad es grabada, exenta o combinada. ¿Sí? Bueno. En esa clasificación, tengo que entonces identificar ese IVA para qué me sirve. Por ejemplo, si tú eres un despacho contable, compras un librero, pues entiende que tu actividad es grabada. Entonces, el IVA del librero es totalmente acreditable. Entonces, ahí el IVA trasladado, pagado, se empieza a convertir en acreditable. Así es como funciona. Bueno. Pero, ¿qué pasa si tú eres un médico? Y entonces, el librero que compraste, lo ocupas a lo mejor para colgar, para poner, no sé, tus vacunas, tus libros, tus revistas, ¿sí? En tu actividad de servicios médicos que se exenta. Entonces, ese IVA no sería correcto que te lo acreditaras. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué? Porque tu actividad es exenta. Y entonces el exento, lo que ocurre con el IVA es que lo convierte en parte del costo. Por eso es que es necesario que desenvolvemos la ley del IVA y repasemos algunos aspectos que creo que habíamos dejado olvidados porque pues habíamos reducido el IVA al tema de cuentita y ya, ¿no? Entonces, cuando hacemos ese prorrateo, entonces a lo mejor ahí el IVA no te lo vas a acreditar y va a formar parte de tu costo. Si tú revisas tanto el formato de declaración, el nuevo, como la DIOT, vas a encontrar estos renglones. Incluso son pestañitas en la DIOT. O sea, te dice, bueno, ok, IVA identificado con operaciones por las que no se causa el impuesto, o IVA a lo mejor al que se le aplica un prorrateo, porque ahí te va. Cuando tengo la actividad combinada, voy a poner ahí un caso. Y es un caso que yo aplico para el taller de IVA que doy. Es un médico que estuvo muy chistoso porque este médico lo invitaron a dar curso, ¿no? Entonces de repente tuvo su operación combinada, o sea, era exento y grabado, ¿no? Pero de pronto le gustó tanto ser capacitador y tanto la enseñanza que ya dejó el consultorio como abandonado y ahora se dedica a enseñar. Entonces, a eso me refiero con las proporciones, es decir, hay que recordar siempre, no perder de vista, que el IVA es un impuesto definitivo mensual. Entonces, eh, cada mes tenemos que hacer esta clase de revisión. ¿Qué actividades tengo? Combinadas, no combinadas, en qué proporción, ¿sí? Porque entonces, cuando tengo combinación de actos, entonces tengo que sacar una proporción de IVA. Y voilà, te encuentras con que en el formato de la DIOT aparece una pestañita para que si tienes actos combinados, determines esa proporción de IVA. Y entonces a lo mejor aquí la compañera que me está preguntando es, oye, Penny, pero a ver, vamos a hacer un time. Pero es que yo, ok, entiendo que si tengo combinación, a lo mejor tengo que sacar esa proporción y, bueno, ok, del IVA no me voy a acreditar el 100%, pues sería la proporción, ¿no? A lo mejor, no sé, el 80%, el 50%. Pero, por ejemplo, y si soy actividad totalmente grabada, y ahí es donde viene la mala noticia. Aunque seas grabado, vas a tener que pasar por estos filtros. ¿Cómo? Sí. O sea, digo, para que me entiendan, vas a tener que pasar por las pestañas y aunque seas totalmente grabado, vas a tener que determinar una proporción, que en este caso, ¿cuál sería? El 1 o el 100%. Por eso en el formato de persona física, aunque la persona física dice, bueno, es que yo lo que vendo es grabado, no tengo estos combinados, de todas maneras, tendríamos que pasar por calcular la proporción, aunque sea el 1, y eso plasmarlo en el formato. Entonces, a ver, el tema con la DIOT es que esta mecánica de cálculo la vamos a tener que acomodar también en el formato, va a tener que ser revelada en el formato, y entonces, de todos los comprobantes que tienes donde pagaste IVA, tenemos que clasificar si aplicamos una proporción, qué proporción, tenemos que clasificar si son deducibles o no. Acuérdense que hay deducciones que son parciales. Si adquieres un vehículo en función al tope, ¿no?, de deducción, pues es deducible el vehículo y todos los gastos de ese vehículo. Entonces, esa es la mecánica que trae el nuevo formato.
Entonces, vamos a tener que considerar eso antes de llenar ese formato. Tengo dos versiones de llenado, que es el llenado en línea, ¿no? Que yo no sé si sea facilidad o no, porque bueno, imagínate no llenarlo en línea. Ya, acuérdense que a mí me llega de todo. Conocí una contadora que, pues esas contadoras que no se quiere esperar, ¿no? Que, no, yo ya la voy a llenar y todo. No eran tantos proveedores, eran como 20 proveedores, pero sí se tardó una hora, ¿no? Es llenar uno por uno. Está la carga batch, ¿no? Pero a ver, la carga batch que tú tenías, pues ya no te sirve, hay que diseñar otra. En total son 54 renglones, ¿no? Los que tenemos que llenar. No vas a llenarlos todos, entiendo, pero sí tenemos que ir clasificando y descartando los que sí y los que no, sobre todo por la nueva información. Porque incluso, pues hasta me preguntan, ¿no? Si le voy a dar efecto fiscal, ¿no? O qué tipo de efecto fiscal le vamos a dar al comprobante. Entonces, lo que trae esta nueva declaración es que se apega más al cálculo del IVA, se apega más al tema del prorrateo y sobre todo se cruza directamente con el comprobante. Entonces, no solamente es el tema de las facturas, también si hay notas de crédito hay que incluirlas, o sea, las notas de crédito son parte, ¿no? Del prorrateo y del descuento a lo mejor que vamos a aplicar y considerar también que esta declaración sirve para informar retenciones. Entonces, si eres una persona moral que retienes IVA, pues también va a ser crucial, ¿no? Que presentes el formato, porque ahí va a identificar esa retención. Entonces, en conclusión, sí tenemos que tomarnos el tiempo necesario primero para repasar cómo estamos construyendo ese IVA. Número dos, para comprender que si hay alguna práctica indebida, alguna cosa, ¿no? Que a lo mejor hacías, ¿no? En el cálculo que no es parte del procedimiento, pues mejor ya descártalo porque va a ser muy evidente en este caso el error y la manipulación, en el caso, y lo más importante, eh, aunque tengas la información del comprobante y sea correcta, revisar el tema del soporte documental, es decir, que tengas pues el pago, ¿no? La transferencia, porque la autoridad puede ser que ahora, pues no, digo, el comprobante está bien, pero quiera verificar, sobre todo en un trámite de devolución, que la operación proceda. Porque también ese es otro plus, o sea, si esa operación te va a servir además para un trámite posterior, pues necesitas ser más estricto con los requisitos, porque ahora se van a revisar de manera más minuciosa. Entonces, son como los cinco pasos básicos que les puedo recomendar. Por favor, consideren, independientemente de que nos den la prórroga o no, consideren que, a ver, si no se puede presentar la declaración el 28 y la presentas el 3 de marzo o el 5, digo, tampoco se va a caer el mundo, no pasa nada. Digo, nada, lo que sí hay que ganarle al requerimiento, ¿verdad? Por estos temas no te vayan a sancionar, pero sí, a lo mejor, si hay que arreglar varias cosas, pues primero autocorríjanse y ya luego vemos, ¿no? La presentación de la informativa. Bueno, yo aquí sigo para las preguntas, creo que vamos a recibir más preguntas, las contesto y les agradezco su espacio, su tiempo. Seguimos en contacto, recuerden 24 de febrero para vernos en el curso en línea, creo que va a ser en línea, ¿no? Para platicar sobre la DIOT y bueno, a ver, no tomen decisiones bajo presión. Consideren y por favor confíen un poquito más en su intuición. Me dice Romo que la factura va a llegar a facturación. Creo que no sé, se metió ya un ruidito. Ya no supe qué pasó. Ya apagué el micrófono, no se preocupe. Ya, es que no te estaba escuchando. Gracias, Diana. Gracias. De nada. No, lo que pasa es que igual recibimos una pregunta que me comentan. Cuando se realiza un pago a un proveedor en un mes, pero emite la factura al mes siguiente de pago, ¿es correcto que se emita a pagos en parcialidades diferidas y se le haga su complemento de pago con la fecha de pago del mes que se pagó? Y si se hace así, esto no afecta su acreditamiento para el IVA. Por ello, de que si ya se pagó la factura, esta se debería emitir como fue. Es que mira, a ver, Receta. aquí, a ver, algo crucial. Olvídense ahorita, esta reglita del PUE, si ya estamos fuera del mes, es contraproducente. A ver, yo creo que va a ser muy sano y a la larga va a ser como la práctica generalizada.
Va a ser muy sano hacer facturas PPD en parcialidades y diferido y hacer complementos de pago. Les voy a explicar por qué. Porque el complemento de pagos, como lleva la fecha de pago, te ayuda a establecer una fecha cierta de la operación, aunque sea en el mismo mes, aclaro. Incluso para operaciones en dólares, es muy recomendable que aunque sea dentro del mismo mes, mejor hagas la factura PPD y aparte el complemento, por el tipo de cambio, porque le vas a poner el tipo de cambio correcto. Pues, y a veces hasta de un día a otro ya el tipo cambió, ¿no? Entonces ya la variación es importante. Entonces, sí es recomendable en este momento, si ya se te pasó, si se le olvidó al proveedor, si lo que sea, ¿no? O a lo mejor te facturó más, no importa, que se corrija el comprobante, pero que se haga PPD, para que entonces te hagan tu complemento y el complemento con la fecha exacta le va a dar la certeza al robot de cuándo es que se va a acreditar ese IVA o cuándo es que se va a acumular, ¿no? Hablando en primera persona. Entonces, confíen un poquito más en el complemento de pagos, de verdad. Les va a resolver mucho este tema porque el robot lo lee y lee la fecha del complemento, que es lo más importante.